Soy Ben Agustín Gorri, tengo ya 50 años de trabajo como veterinario, un poco más, y tengo una radicación acá en Saladillo, siempre me dediqué a la ganadería. Empecé mis primeros años administrando lo que era de mi padre también tenía su plantel y su cabaña, y fue él un poco el que me metió en el vicio de mirar vacas, a trabajar la ganadería. Empezamos con la idea de cabaña, sobre todo vinculado al disparador inicial, que fue la inseminación artificial, que nosotros nos dedicamos al tema de inseminación a partir del año 70, ¿no? Y empezamos a congelar semen, así como ahora estamos en este centro. Antes lo congelábamos en el campo, y bueno, arrancamos con esa idea. Nosotros como veterinarios trabajábamos con los Lizaso, que eran unos famosos criadores de Angus colorado, de Bonifacio, de la zona de Guaminí. Y bueno, hicimos una carrera en esa época de aprendizaje, ¿no? Nos fuimos entusiasmando. Esto es como una adicción que a uno le va agarrando, ¿no? La ganadería intensa. Y bueno, trabajamos con eso, con lo que nosotros creíamos que era lo mejor del Lizaso, y más o menos le imitamos el sistema que tenían los Lizaso, que estaba basado en el Angus colorado americano, que era un sistema de índices que se usaba antes, ¿cierto? Se promediaba y se comparaba en base al promedio, y uno sabía qué desviación tenía el animal que estaba tratando con respecto al promedio de la camada. Eso, digamos, prácticamente en la década del 70 al 80, ahí cambió por el sistema de predicción genética. Aparecieron los EPD, los EBB. Esa predicción genética fue una cosa revolucionaria, ¿no? Porque era meterse mucho más en la sangre, en el parentesco, en los efectos genéticos de todos los temas que uno selecciona. Eso fue muy bueno, y nosotros nos vinculamos en esos años con Don Nicol, que es un genetista australiano. En realidad es escocés, trabaja en Australia y es un poco menor que yo. Y nos hicimos amigos de Nicol porque él vino a la Argentina una vez y estuvimos con él, y vimos que teníamos muchas coincidencias, ¿no? Bueno, y él nos influenció mucho para meternos en Breedplan, que es ese sistema australiano. Así es parecido al sistema americano de los CPD, nada más que el sistema australiano se llama EBB, pero es un sistema similar, ¿no? Nosotros entramos ahí, la primer corrida de Breedplan la tenemos del año 91. Con el Crea Cabañas organizamos la prueba de toros, una prueba que venimos haciendo. Este año es la 7ª prueba que organizamos, y ahí le vamos poniendo componentes técnicos, ¿cierto? Que van saliendo. Estamos trabajando, aparte de todas las características que analiza, por ejemplo, el Breedplan o el sistema americano de selección, o los EPD que usa el ERA. Aparte de todas esas cosas, estamos poniéndole docilidad, que es un tema importantísimo que estamos empezando a entrarle, y precocidad sexual, que es un tema que Alberto Areco, que es miembro del Crea Cabaña, trabaja mucho en eso y nos ha entusiasmado, y ya se lo estamos haciendo a los toros de la prueba de las cabañas. Así que juntos hemos visto una evolución muy importante de la selección genética, de la importancia que tiene el progreso en genética, del impacto económico que tiene, porque nosotros siempre hemos sido tipos que no nos hemos centrado en los animales, sino nos hemos centrado en la empresa, en el resultado de la empresa, ¿cierto? Eso es lo que le pone luz a la selección, porque las desviaciones que han existido siempre, yo hablo del Angus, que es la raza que trabajo, ¿no? Pero las desviaciones han sido siempre porque se han dejado llevar por modas, por cosas que cambiaban mucho la hacienda, pero no tenían sustento en la empresa, ¿cierto? O generaban complicaciones
en la empresa que después terminaron resultando una cosa muy pesada y hubo que desandar. Y desandar andar en genética, crecer, es muy difícil. Venirse abajo es instantáneo, es una cosa terrible. O sea, vos te equivocás hoy y durante años pagás esa equivocación. Bueno, la genética tiene todo tipo de desafíos, porque los desafíos que tenía hace 50 años siguen vigentes, ¿cierto? Dentro de una misma raza, los animales tienen un 50% de diferencia. Dentro de una misma raza, dentro de una misma cabaña, los animales tienen unas diferencias impresionantes, ¿cierto? O sea que uno tiene un campo de selección impresionante para mejorar aspectos. También es común que se seleccione alguna cosa y se empeore otra, ¿cierto? Esos temas, es enorme las dificultades que hay y hay que entender lo difícil que es el terreno de la genética. Pero lo que pasa es que también se abren permanentemente ventanas, oportunidades, ¿no? Y a esas oportunidades hay que atenderlas con el trabajo de selección, ¿cierto? Por ejemplo, en los últimos años el plato más codiciado del mundo es un bife. Un bife, como sabemos que se puede comer un bife, ¿cierto? Antes, hace 10 años, eso lo ocupaba ese lugar, a lo mejor el salmón o otro tipo de cosas. Pero ese bife no es un bife común, es un bife que tiene que tener determinadas características. Bueno, a eso hay que atender, eso es lo que está pensando la genética permanentemente, pero ese es un aspecto, pero la reproducción, el crecimiento, la facilidad de parto, esas cosas que están instaladas en la empresa criadora, ¿cierto? Hay que mantenerlas vivas porque eso es lo que da el resultado. Yo veo que la búsqueda de los productores en general está orientada a satisfacer las necesidades más acuciantes, ¿no? Yo sigo todavía viendo que el tema de facilidad de parto es el dominador de muchísimos productores, ¿no? Y cuando la gente estudia los datos de los catálogos de los animales, yo creo que es lo que tiene más impacto, ¿no? Más impacto. Facilidad de parto. Peso de nacimiento y facilidad de parto. El Briplan tiene facilidad de parto directa, es decir, ese toro pariendo las vaquillonas con ese toro, preñadas con ese toro, ¿cuántas ayudas tiene, cierto? Eso le da lo que se llama facilidad de parto directa. Es una búsqueda global, todo el mundo está loco atrás de eso, ¿cierto? Se busca que el peso de parto sea moderado y que las ayudas sean prácticamente inexistentes. A eso es lo que le da más importancia el criador. Porque el criador fundamentalmente compra toros para las vaquillonas que incorpora. O sea que también en la vaquillona es donde más impacto tiene la facilidad de parto. Pero después de eso está el crecimiento, y el crecimiento es el resultado de la empresa, es la economía. Lo que gana el animal diariamente, eso es, el EBB de crecimiento es para cada productor directamente su billetera, eso va derecho al bolsillo, ¿cierto? Entonces a eso también se le da importancia. La fertilidad es un tema difícil, abstracto, muy difícil, pero todo el mundo busca, por ejemplo, lo que es escroto, desarrollo genital, sabiendo que hay un correlato del toro que muestra un desarrollo genital externo a la hembra que lo tiene interno, pero es prácticamente igual, ¿cierto? Bueno, eso le da vida a un montón de cosas. Y después aparece el monstruo enorme de los últimos 15 años, que es la carcasa. Aparece ahí lo que hablamos recién del tema del tipo que se sienta a comer un bife, ¿cierto? Entonces ahí aparece lo que es la grasa, el ojo de bife y el peso de carcasa. El peso de carcasa es en realidad el rendimiento del animal, ¿cierto? Es una medida económica. Pero los otros temas vinculados a la grasa es la calidad. Es la calidad. La calidad tiene mucho que ver con el marbling, porque marbling, marmoleado,
es lo que le da el sabor, es lo que le da la jugosidad a la carne, es lo que hace que la carne soporte la plancha, porque hay animales magros que no se pueden hacer bifes con eso. Entonces, tal vez nosotros tengamos una cosa que sea importante marcarla, que es, no va a durar mucho porque ya hay mucha gente que está trabajando en este tema, pero la diferencia que nos llevan en Estados Unidos, en Australia fundamentalmente, en Nueva Zelanda, Canadá, es que ellos tienen un sistema de tipificación que a uno le dicen exactamente qué bife va a comer. Si el bife va a comer premium, o va a ser choice, high choice, o va a ser low choice, está implícito en el sistema de selección que uno cuando va a la carnicería y compra el bife sabe la calidad de bife que se va a comer. Ese sistema de tipificación nosotros no lo tenemos, pero no va a tardar mucho en que entre. Es un tema lindísimo, de lo mejor, planteado con 1000 alternativas distintas a las cuales tenemos que atender, pero lo vamos a hacer y no vamos a perder el tren, no lo vamos a perder si somos conscientes de lo que tenemos que hacer. Porque nosotros nos metemos, hablo en esto, yo soy un poco crítico de las asociaciones, de criadores, nos metemos por caminos sin salida muchas veces. Nosotros tenemos que buscar, sumar el trabajo de los argentinos a cosas positivas, que sean viables en todo el mundo, que abran las ventanas de la producción como abren el resto de los países. No podemos encerrarnos y a esa mentalidad la tenemos que combatir, porque eso no es una mentalidad mafiosa, no. Es una mentalidad hegemónica y equivocada, que muchas veces altera todos los programas de trabajo, ¿cierto? Tenemos un futuro fantástico, fantástico, pero que le vamos a cerrar el palo al gato como le hemos cerrado toda la vida, cada vez menos, porque hay otra calidad de tipos metidos en este negocio, buscándole salidas a las cosas, con otro criterio, ¿cierto? Eso que denuncia Macri de las mafias, que las mafias son las dueñas de este país, porque nosotros nos hemos estado mirando el ombligo. Pero el día que realmente trabajemos, eso va a quedar en un segundo plano, totalmente segundo plano. Dijimos que en materia de selección, de docilidad, es una cosa que estamos empezando nosotros, pero nos llevan ventaja, como es lógico, en todo nos llevan ventaja, los programas americanos y australianos fundamentalmente, que ya vienen con un índice de docilidad, los toros, ¿no? Un puntaje. Los puntajes de docilidad pueden ser, por ejemplo, de más 35 a menos 35. Es decir, que un toro de menos 35 hay que torearlo, hay que escaparle de todo. Y el de más 35 es un animal absolutamente dócil. ¿Y qué es lo que pasa con docilidad? Un tema terriblemente fácil, porque docilidad es de media alta heredabilidad. Cuando la heredabilidad es muy alta, seleccionar es muy fácil. Es muy difícil seleccionar fertilidad porque tiene baja heredabilidad, tiene mucha influencia del medio ambiente y baja heredabilidad. Pero docilidad es muy fácil. Y entonces estamos trabajando todos, yo lo digo que es fácil, ¿no? El año pasado mandé 4 toros a la prueba de toros del Crea Cabañas y 2 me salieron indóciles. Es decir, que es una habilidad, teóricamente yo soy un tipo informado. Bueno, si hago eso, yo que soy un tipo informado, quiere decir que en los temas recién vamos entrando a tomarle la mano, ¿cierto? Pero es un tema difícil, pero es un tema que le vamos a solucionar enseguida. La ganadería crece al ritmo que el negocio camina, ¿cierto? Y entonces tantas veces hemos visto que le ponen el pie, que no la dejan crecer, pero eso en este momento podemos decir que es cosa de un pasado que esperemos que no retorne pronto, ¿cierto? Que sea esta posibilidad que se mantenga, ¿no? Que es lo que nos va a mantener vivos a todos.